Hola a todos. Lo primero que quería hacer es agradecer a Virtual Authority Community Day que me haya permitido hacer esta sesión en este evento tan increíble, con gente tan experta y tan buena. Agradeceros a vosotros que estáis aquí asistiendo a esta sesión de Power BI y inteligencia artificial. Y si queréis paso a presentarme y damos por empezar la sesión. Soy Iván Arribas Delgado, soy director de BI del partner Algorithmia. Os dejo aquí mis datos de contacto, mi correo de mi blog Vandalytic, la cuenta de Twitter o LinkedIn. Cualquier duda o cualquier cuestión que queráis hablar conmigo después de la sesión, no hay ningún problema y podéis contactar conmigo sin dudarlo. Pues si queréis empezamos, como os decía, con la sesión en la que vamos a intentar centrar el foco de lo que vamos a aprender hoy en las funcionalidades de inteligencia artificial que están disponibles en Power BI en sus diferentes licencias y versiones. He preparado una agenda en la que en un primer punto veremos a nivel general la relación entre inteligencia artificial y Power BI y a partir de este punto veremos las zonas donde hay enganches entre la inteligencia artificial y Power BI. Primero, funcionalidades específicas que nos ayudan al análisis de datos y que incorporan herramientas de inteligencia artificial. Luego, visualizaciones que incorporan también inteligencia artificial. Y por último, este mes de noviembre ha salido en modo preview, bajo solicitud, la licencia Premium por usuario, que es igual que la Premium, pero a nivel de usuario, licenciada a nivel de usuario en vez de por capacidad, e incluye las capacidades que tenía de inteligencia artificial la licencia Premium, pero a un precio más económico, y creo que sería conveniente repasarlas para poder decidir, tener algún dato para poder decidir si esta licencia es útil para vosotros o no. Por último, un último punto muy breve de conclusiones para recapitular todo lo que hemos visto en la sesión y empezamos, si os parece bien. Como os decía, el primer punto que vamos a abordar es la visión general de la relación entre las herramientas de inteligencia artificial y Power BI. Y lo primero que quiero destacar es que esta solución de Power BI no es solo una herramienta de cuadros de mando, de hacer informes bonitos, con colores, de poder poner la información de una manera más gráfica, sino que tiene mucho más. Vamos a ir repasando esas funcionalidades adicionales que tiene Power BI más allá de la creación de informes. Power BI incluye una herramienta ETL, que solemos denominar dentro del sector, que hace referencia a las siglas de Extract, Transform and Load, extraer información, transformarla y cargarla, y son herramientas que sirven para mover datos de diferentes fuentes y unificarlas en una sola, de manera ordenada, transformada, limpia, con todos los datos ya listos para el análisis. Como os decía, tiene una herramienta de ETL para unificar y transformar estos datos, y ejemplos de ellos son los data flows, el editor de consultas con el lenguaje Power Query, en el que podemos beber de diferentes fuentes y poder transformar esos datos o jugar con los datos para que queden ya listos para el análisis. También es una aplicación de BI, como todos conocéis, pero que añade valor a los datos que podemos recibir de las diferentes fuentes de datos con medidas calculadas. O sea, no solo nos tenemos que limitar los datos que tengo guardados en mi RP, en mi CRM, en mis Excels, en los diferentes orígenes, sino que puedo crear medidas a partir de esos datos para enriquecer el valor de los informes. Por ejemplo, si tengo un listado de las ventas, puedo enriquecerlo con una medida que sea la comparativa contra el presupuesto o contra las mismas ventas del año anterior, las ventas del mismo periodo del año anterior. Todo esto no tiene por qué estar en el origen de los datos, sino que lo añadimos a través del lenguaje DAX. Un tercer punto, que es el que conocemos seguramente todos, es el generador de informes y cuadros de mando. Obviamente, una vez que tienes ya los datos transformados, unificados y les has añadido las medidas que crees necesarias, está la parte de crear el informe y poner las visualizaciones y poder jugar con los filtros y poder adecuarlo todo para que sea presentable y podamos compartir ese análisis con nuestros compañeros de trabajo. Y por último, es una solución que aporta inteligencia artificial a tus datos.
ejemplos de ellos son el Question and Answer, la vinculación que tiene a través de visualizaciones con R y Python, las conexiones con herramientas de Azure de inteligencia artificial. Y es lo que seguramente nos vamos a centrar ahora en esta sesión. En este cuarto punto vamos a intentar centrar qué utilidades tiene de inteligencia artificial Power BI y que nos van a permitir que en nuestros paneles, en nuestros informes, den un salto cualitativo y un valor añadido a lo que hacemos actualmente. El primer punto que vamos a ver en esta sesión son funcionalidades específicas de la solución que incorporan inteligencia artificial y que nos van a ayudar a el análisis de los datos que presentamos en los informes y paneles. Como os decía, ya en el estándar de Power BI, en las diferentes licencias, se incluyen herramientas de inteligencia artificial y estas concretas que voy a nombrar están desde la Pro hasta la Premium en todas las licencias posibles de Power BI. Imaginemos que tenemos un cuadro de mando o un informe. Al final, ¿qué objetivo tiene? ¿Qué resuelve este cuadro de mandos un informe? Pues básicamente lo que nos responde es a preguntas basadas en datos históricos, datos del pasado o presente, y para los que hemos preparado una serie de visualizaciones específicas. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando alguien está diseñando un informe de ventas, no es lo mismo un informe de ventas para una empresa que para otra. ¿Por qué? Porque hay que fijarse en qué preguntas quiere responder cada empresa al analizar sus ventas. Cada uno tendrá preguntas diferentes que le permiten llevar el control de sus ventas y eso supondrá visualizaciones diferentes. Pero estamos analizando con ciertas visualizaciones datos históricos y presentes y respondiendo a ciertas preguntas, jugando la flexibilidad que te dan los filtros y poder jugar y cruzar la información hace que puedas responder con una sola pantalla a muchas preguntas, pero son visualizaciones concretas. Pero ¿qué pasa si nos surge una pregunta? Estamos en medio de una reunión de dirección, estamos revisando el seguimiento de ventas, como os comentaba, y surge alguna pregunta que no hay una visualización específica para resolverla o para obtener la respuesta. Pues para ello tenemos preguntas y respuestas, o en inglés question and answers. Lo que nos va a permitir es hacerle una pregunta en lenguaje natural, escribiendo al cuadro de mandos sobre los datos que contiene ese informe, sobre el dataset del que se alimenta ese informe. A lo mejor los datos están, pero no hemos creado una visualización para ello, o queremos hacer una pregunta muy concreta, detallada de un segmento concreto y no tenemos esa visualización dentro del informe, pues le podemos preguntar. El segundo punto que quiero destacar sería la situación en la que vemos que hay un cambio en la tendencia de un indicador, un KPI de mi panel. ¿Qué pasa? La siguiente pregunta es, vale, veo que hay un cambio de tendencia, ha crecido mucho o ha descendido con respecto a otros meses, por ejemplo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Esta es una pregunta que sería la siguiente al detectar ese ascenso o descenso. Pues normalmente, para explicar el por qué, deberíamos ir jugando con los datos para ir encontrando las posibles causas, pero Power BI ya incluye una funcionalidad de inteligencia artificial que, cuando le pides que analice un ascenso o un descenso de una variable, intenta explicar esa variación en diferentes dimensiones o campos que había en el dataset para poder explicar por qué ha sido. Por ejemplo, si nos han bajado las ventas, podemos intentar explicarlo por comercial, por territorio, por familia de productos, para ver si es una familia de productos concreta o es un comercial concreto o es algo general de todos los sectores, de todas nuestras tipologías de clientes, y poder desgranar ese ascenso y descenso y encontrar la causa. En tercer lugar, otra herramienta que tenemos son las conclusiones rápidas. ¿Para qué nos van a ayudar las conclusiones rápidas? Ya hemos dicho que nuestro cuadro de mandos soluciona preguntas más o menos concretas que hemos preparado para responder en un informe, en este caso de ventas, estamos poniendo el ejemplo. El Question and Answer nos serviría para preguntas que no habíamos planificado, pero que se nos ocurren en un momento determinado. Análisis, ascenso y descenso para analizar esas variaciones. Pero ¿qué pasa si ni yo he preparado esa pregunta en el cuadro de mandos, ni tampoco se me ocurre preguntarme esta cuestión y utilizar el preguntas y respuestas? Puede haber datos que están dentro de mi dataset, correlaciones
o cambios de tendencia que yo no he detectado ni por el cuadro de mandos, porque no tengo una visualización clara para detectarlo, ni se me ha ocurrido la pregunta. Para eso utilizamos conclusiones rápidas. Lo que hacemos es darle el conjunto completo de datos a Power BI y le decimos, échale un vistazo y detecta que puede haber interesante ahí, si hay un cambio de tendencia o hay una correlación entre datos que pueda ser interesante. Todo esto nos lo puede detectar conclusiones rápidas. Si queréis pasamos ahora a Power BI y vamos a ir viendo algunos de estos ejemplos. Vamos a ver algún ejemplo de Question and Answer, vamos a analizar ascenso y descenso y un ejemplo también de conclusiones rápidas. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de informe de Power BI de ventas, donde tenemos ventas contra presupuesto, en importe y en unidades, el margen en porcentaje, número de pedidos, posiciones o líneas de pedido, posiciones medias por pedido, importe medio de pedido, la evolución de las ventas y márgenes, ventas por marca, geocalizadas, ventas por comercial, top 5 de productos, lo que podría ser un informe más o menos estándar de ventas, con filtros por territorio, empleado, marca, categoría de cliente y filtros temporales, por supuesto, porque siempre nos interesa la evolución. Vamos a empezar a nivel de informe y vamos a ver una de las funcionalidades que os he comentado que incluye inteligencia artificial, que es la de analizar un ascenso o descenso. Aquí tenemos un panel, voy a hacer foco en él, que tiene las ventas por meses y estábamos viendo las ventas contra las ventas del año pasado, y en línea amarilla el presupuesto. Lo que podemos ver cuando intentamos analizar este informe es que en agosto ha habido un descenso de las ventas. Podríamos simplemente clicar con el botón derecho, analiza esta disminución. Ya de primeras el informe está diciendo que hay un 14,64% de caída en las ventas entre julio y agosto. Intenta ponerme visualizaciones para explicar este descenso. En este primer A hay veces que pone desgloses que no tienen sentido. Por ejemplo, si le estoy pidiendo el descenso de las ventas que me lo explique entre julio y agosto y me lo explica por periodo, pues obviamente explicar lo que ha bajado entre julio y agosto por periodo, por mes, no tiene mucho sentido. Yo tengo aquí unos botones que le puedo decir que esta visualización no es útil y ponerle el motivo porque los campos elegidos no son adecuados, ¿vale? Intenta explicármelo por otra variante. A partir de aquí podría ir viendo, me lo explica por ejemplo por territorio de ventas y veo que hay algunos territorios donde sí que está aumentando las ventas, pero otros han caído, que en el sudeste, el territorio sudeste es donde más ha caído. Ya podría tener una explicación de la caída de las ventas. Me intenta explicar también por estados, parece que es más o menos constante la caída, con lo cual parece que no es algo que se pueda explicar por estados. Me lo está explicando ahora por descripción de factura, porque sería el nombre de producto, hay algunos que suben, otros que bajan, es un nivel de detalle demasiado pequeño. Por tamaños del producto, me lo explica ahora por empleado, ¿vale? Parece que sí que hay algunos empleados que tienen una caída mucho más, algunos empleados o comerciales que tienen alguna caída más grande de las ventas que el resto, ¿no? Aquí está por nombre del empleado igual, y aquí por colores. Parece ser que los productos que no tienen color, que hay productos que tienen variantes por color y otros que no, pues son los que más han caído. Ya con esto me podría ir dando una información, una aproximación de por dónde puede estar el problema de la caída de las ventas. Y esto simplemente he tenido que hacer clic derecho en el panel y analizar esta disminución, con lo cual a la hora de detectar algún cambio de tendencia, con un clic del ratón podemos ver cuáles son los posibles motivos de este descenso. Hemos visto esto a nivel de informe. Vamos a ir al panel. Este informe tiene un panel asociado, porque en el panel podremos encontrar, aunque luego veremos que también hay una visualización para ello y lo podemos incluir dentro de un informe, la funcionalidad de preguntas y respuestas que os comentaba hace un momento. Veis que aquí arriba del panel pone pregunte algo sobre sus datos. Entonces yo puedo venir aquí y decir quiero ver las ventas de Hawái. Veis que me va poniendo las ventas. Ahora cuando pongo Hawái me pone las ventas de Hawái versus California
Si lo escribo bien ya será espectacular, me lo reconoce incluso a pesar de lo mal que escribo. Versus California, veis que él elige un gráfico adecuado y me interpreta la información. Ventas Hawaii versus California, cree que el diagrama de barras es el más adecuado y lo veo. Veis que California está sobre los 10 millones y Hawái menos de 1 millón, pero lo quiero ver en un año concreto, lo quiero ver en 2016, creo que tenemos datos. Veis que ya baja a 1.300.000 más o menos California y lo quiero ver por categoría, creo que es un campo de datos. Vale, pues incluso podría llegar a este nivel de detalle. Quiero ver las ventas de Hawái contra California en 2016 por categoría de producto. Perfecto. O categoría de cliente en este caso. También podría ver por empleado. Un gráfico de las ventas por empleado o por comercial. Querría ver también lo que hemos dicho antes, Hawái versus California. Pero veo que esta visualización no me convence en mapa. Bien, me está mostrando aquí las ventas de Hawái, aquí las de California, me las acaba de geolocalizar en un mapa. Como os decía, esta funcionalidad es muy útil cuando se nos ocurren preguntas que nuestro cuadro de mandos tiene los datos pero que no hemos preparado la visualización concreta. Esto habitualmente cuando en una reunión había un cuadro de mandos que se repasaba y había un dato que queríamos analizar y que no estaba en el cuadro de mandos, se pedía un informe adicional o se pedía que añadiesen un gráfico. Esto hasta la siguiente reunión mensual no se tenía. En cambio aquí in situ, en el momento, podemos hacer la pregunta al sistema y no hace falta saber programar ni saber de Power BI, solo tenemos que saber preguntar. Esto obviamente, para que funcione bien, tenemos que utilizar una buena nomenclatura en los campos y tablas de nuestro dataset o conjunto de datos. Por eso es muy importante que adecuemos los nombres de los campos a el lenguaje de negocio de nuestras empresas o clientes. Hemos visto un ejemplo de analizar ascenso y descenso, hemos visto un ejemplo de preguntar sobre los datos. Y ahora si queréis hemos visto que preguntar sobre los datos en paneles, en informes hemos visto el ascenso y descenso. Vamos a ir a nivel de dataset o conjunto de datos. Vamos a ir a este informe. Y sobre el conjunto de datos que está asociado a este informe, le voy a decir que quiero ver las conclusiones rápidas. Vale. Ahora me está pensando y me va a mostrar una serie de gráficos de cosas que el sistema ha detectado. Hay algunas que, como os digo, pueden ser muy tontas y no muy útiles. Puede decirme que Estados Unidos es el país con más estados dentro de mi tabla de geografía, pues bueno, no me ayuda el negocio esto. Lo ha detectado, pero es verdad que no me ayuda. En este caso me está analizando el ID de pedido, pues no, tampoco es una variable que a mí me dé mucho valor. Lo necesito para poder tener un orden y relacionar las tablas, pero no necesito que se analice. ¿Vale? Pero vamos bajando, vamos analizando y podemos ver, por ejemplo, aquí por ejemplo el margen por color. Como os comentaba, esta empresa se dedica a vender diferentes productos y algunos tienen variantes por color. Pues los que más margen me dan son el color negro y blanco, perfecto, pero es que tengo un color marrón claro que estoy incluso perdiendo dinero, o sea, tiene margen negativo. Esto, intentar verlo por el panel sería muy complejo porque tendría que coger ese panel de ventas, que es verdad que analiza el margen, pero empezar a filtrar por colores, tener que hacer una visualización por colores, ir viendo diferentes colores a ver qué margen me dejan y llegar hasta ese análisis. Es muy difícil que yo ya plantee hacer ese tipo de visualización, pero el sistema ha correlacionado datos, ha revisado los datos y ha visto que aquí había algo interesante que me podría mostrar. Si me parece suficientemente interesante y creo que esto hay que hacer un seguimiento, yo puedo darle al icono de la chincheta, entonces esto me lo subirá al panel de Power BI y inteligencia artificial que habéis visto antes. Lo tengo disponible para periódicamente ir haciendo seguimiento y realmente ver si el margen de este marrón claro lo consigo revertir y ponerlo en positivo, o si tengo que dejar de comercializar, por ejemplo, este color. Si vamos bajando, podremos ver alguna visualización más. Creo que por aquí había alguna de estacionalidad. Mira, por
ejemplo, las unidades previstas o las unidades previstas, por ejemplo, unidades previstas para una categoría de clientes específicas, el Novelty Shops, tiene estacionalidad. Me acabo de descubrir que hay ciertas ventas con estacionalidad. Lo puedo hacer más grande también y ver que la curva, cuando va pasando de año, va siguiendo la misma forma. Esto podría ser interesante también para analizar y hacer promociones en los puntos donde hay valles o hacer ajustes de precios cuando tenemos un pico de demanda. Pues bueno, esto es lo que os quería enseñar a nivel de estas tres funcionalidades específicas. Recordad que question and answer o preguntas y respuestas nos responde preguntas en el momento, aunque no esté preparado nuestro informe para responderlas a nivel visual, pero sí que tenga los datos para ello. Que analizar descenso y ascenso nos puede ayudar a explicar en un momento dado vemos un cambio de tendencia de un mes a otro, de un periodo a otro, de un año a otro, el poder explicar por qué esa caída o aumento del indicador. Y por último, las conclusiones rápidas que nos permiten entregarle todo el set de datos a Power BI y que intente analizar a ver qué descubre. Esto no es algo que hay que mirar cada día, esta última funcionalidad, pero sí que recomiendo que periódicamente, aparte de ver el informe cada semana o cada día, periódicamente cada mes o 2 meses se ejecute las conclusiones rápidas, porque los datos irán evolucionando y cambiando, y ir viendo si algo de lo que nos devuelve es interesante para analizar. Volvemos a la presentación que nos sirve de guía. Ya hemos visto algunas funcionalidades que incluyen inteligencia artificial y que nos ayudan a analizar los datos con mayor calidad en nuestros informes, paneles y conjuntos de datos de Power BI. Y ahora vamos a ver visualizaciones específicas con inteligencia artificial. ¿A qué me refiero con esto? A gráficos concretos en los que Power BI ha incluido inteligencia artificial para el análisis, con lo cual esta inteligencia artificial está incrustada en los gráficos, en determinados gráficos que tenemos en nuestros informes. Vamos a ver ejemplos de algunos de ellos. Uno de los gráficos que salió en el último año y que incluye inteligencia artificial es el de influenciadores clave. Lo que intenta explicarnos este gráfico es a un indicador o medida que le marquemos, le intentamos relacionar con una serie de parámetros o dimensiones e intenta explicarnos si alguno de ellos influye en que ese indicador aumente o descienda. Por ejemplo, si quisiese ver el margen o las ventas de mi empresa y le paso todos los datos de características de clientes, de productos, de zonas, de territorios, de fechas y demás, que me intente explicar en base a todo eso qué hace que mis ventas aumenten o que mis ventas desciendan. Le puedo preguntar por aumentos o descensos. Es un gráfico que te lo muestra de manera muy gráfica y la verdad es que es muy potente. El segundo del que os quiero hablar es uno que ha salido este mes de noviembre, el último update, detección de anomalías. Al final lo que hace este gráfico es analiza todo el histórico de valores de una medida o de un valor o de un campo y marca los parámetros o el rango normal en el que se debería mover ese valor en el tiempo. Si detecta que alguno de esos valores se sale del rango normal, de lo que él considera el rango normal, te lo presenta como anomalía para que lo puedas analizar. Esto sería muy útil, por ejemplo, más que en ventas, en este caso en producción. Por ejemplo, en la operativa de una máquina de producción, pues poder detectar si hay alguna anomalía que puede provocar en el corto plazo una parada de máquina porque se estropee, ¿no? Siempre es mejor detectarlo antes y hacer un mantenimiento preventivo que esperar o no darse cuenta de que está pasando algo raro y que se nos rompa la máquina, paremos la producción, eso suponga retrasos en las entregas, en las ventas y un coste mucho mayor reparar una máquina que revisarla. Otro ejemplo pueden ser las visualizaciones que hay en Power BI que nos permiten incluir código R o Python. A diferencia de las anteriores, aquí sí que hay que tener un nivel técnico, hay que saber programar en estos lenguajes. Os pongo un ejemplo aquí en el que la línea verde es la medida con los datos reales y a partir de cierto momento, que sería el momento presente, sale una línea roja con un margen en gris.
lo que nos está indicando es, imaginad que estas son las ventas, como estamos haciendo en el ejemplo actual, me dice las ventas y para los meses futuros, próximos meses, me dice cómo prevé que van a ser las ventas, cómo cree que van a seguir y me da un margen en gris de máximos y mínimos donde se moverían, un escenario positivo y negativo. Otro ejemplo son los esquemas jerárquicos. Algunos de vosotros pensaréis que aquí no pintan mucho los esquemas jerárquicos, los habéis utilizado porque es una visualización que intenta desglosar medidas por diferentes parámetros. Cojo las ventas de la compañía y digo ahora por comercial y me desglosa como si fuese un árbol por diferentes comerciales. Luego el comercial lo quiero desglosar por categorías de producto, me desglosa por categorías de producto. Las categorías de producto por productos de detalle. Es ir haciendo ramas para ir llegando a mayor detalle. ¿Dónde está la inteligencia artificial? Pues la inteligencia artificial en este tipo de gráfico está en que yo puedo ir abriendo, decidiendo cuál es la siguiente medida en la que, o la siguiente dimensión en la que quiero repartir y explicar esos datos, ir desglosándolos, o puedo pedirle que él me recomiende en qué dimensión. Entonces ahí es donde está la herramienta de inteligencia artificial, que lo que hace es ver esas ventas, es el primer nodo de ventas, que sería este primero de aquí, y si yo puedo ponerle uno a mano y yo decirle cuál quiero que sea el desglose, en base a qué, o le puedo pedir que me lo diga él. Entonces él intentará encontrar, él nos propondrá la dimensión que explica mejor una diferencia entre, por ejemplo, si en categorías de productos se reparten más o menos igual las ventas, pues no lo propondrá, pero si vemos que a nivel de comerciales hay uno que vende mucho y otros que venden muy poco, intentará explicarlo por ahí, porque es donde tiene una explicación más clara o un desglose más interesante para el análisis. Otro ejemplo sería la narración inteligente, es otra de las visualizaciones que tenéis disponibles en Power BI, y lo que añaden es un texto que explica los gráficos que hay en el panel. Veis que aquí hay un texto. Este texto se genera automáticamente, se pueden ir haciendo correcciones a medida que vas utilizándolo y que vas viendo cómo va saliendo para depurarlo. Intenta explicar esto. Si mañana cambian los datos o si cambio de año, se cambiarían las gráficas y cambiaría el texto narrativo que intenta explicarlo. Es como una ayuda o un soporte para el usuario para revisar hacer ese seguimiento de la compañía o del negocio. Un ejemplo más es Question and Answer o preguntas y respuestas. Lo hemos visto como funcionalidad en los paneles, pero también se puede incluir dentro de los informes un espacio con una visualización Question and Answer donde, aparte de los gráficos que queremos mostrar, dejemos un espacio donde alguien pueda escribir el informe y preguntar y que le devuelva una visualización, una tabla o los datos por los que está preguntando. Con lo cual el Question and Answer lo podemos tener a nivel de panel o a nivel de informe dentro de un espacio del informe. Vamos a repasar algunos, no vamos a repasar todos por temas de tiempo, pero vamos a ver algunas de esas visualizaciones. Por ejemplo, vamos a ver de los que os he nombrado antes, influenciadores claves, vamos a ver algún ejemplo. Y si queréis también tengo algún ejemplo de esquemas jerárquicos que podemos revisar. Vamos a ello, si os parece bien. Volviendo a nuestro ejemplo del panel de análisis de ventas, he creado una segunda pestaña en nuestro informe con una visualización de influenciadores clave para preguntarle qué influye en que nuestro margen de ventas aumente. Al final, el objetivo de cualquier departamento comercial no es solo vender, sino también de tener el mayor beneficio posible en cada venta. Entonces, le pregunto por qué influye en que nuestro porcentaje de margen aumente, y la respuesta que me da es que el precio de venta esté hay dos rangos de precio que hacen que me maximizan el margen. El precio de venta esté entre el 30 y el 33 euros, me hace que el promedio de margen aumente un 13,56%. Cuando está entre 4,5 y 13 euros aumenta un 12% con respecto a la media. En los productos sin tamaño, los que no tienen variantes por tamaño, también tienen un margen superior que la media. Cuando el color es blanco sobre todo, pero también negro, tiene más margen que el resto. En la marca otros es la que más margen tiene. Luego Nice sería la siguiente marca donde hay un claro despunte del margen.
y así me va dando diferentes valores. Si yo quiero marcar cada uno de estos, veo, por ejemplo, el color blanco, veo aquí por colores cuál es la media de margen. Como veíamos en las conclusiones rápidas, el marrón claro es el que tiene margen negativo, pero sobre el margen promedio el blanco y el negro son los que están por encima, y un poquito los que no tienen color, pero sobre todo el blanco es el que destaca. Entonces al final me está diciendo el sistema qué tengo que potenciar o qué tengo que controlar para que mi margen aumente. Ya me está dando los rangos, los segmentos principales donde mi margen aumente. ¿Cómo hago esta visualización? Es una visualización que, como os decía, está disponible entre los estándares de Power BI, y lo único que tengo que decir es la métrica que quiero analizar, en este caso margen porcentaje, y ponerle todos los campos o valores por los que quiero que intente explicarlos. Muchos de ellos veis que aquí no están reflejados. ¿Por qué? Porque no he encontrado que ese valor sea determinante para explicar o para producir un aumento del margen. Con lo cual yo le puedo poner aquí 20, 30 valores y que solo me muestre, haga referencia a 5, porque el resto no explican, no influyen directamente en el margen. En este caso, al ser una medida, este margen de porcentaje es una medida calculada con DAX, que es global, no se calcula para cada línea del dataset, le tengo que decir en base a qué nivel de granularidad le quiero dar. Entonces yo lo que estoy preguntándole ahora realmente es, quiero que me expliques cómo aumentar el margen por producto. Si hubiese puesto aquí por periodo de venta, a lo mejor las conclusiones son diferentes. Tenemos que ver qué nivel de detalle o qué nivel de granularidad queremos para ese margen, porque en este caso es una medida calculada global. Voy a poneros otro ejemplo que tengo hecho en el blog de Bandalytic, que es un poco más friki, pero que es unos influenciadores clave que no son de medida, sino que son de un campo del dataset. Así veréis que no hace falta el expandir. En este caso, ¿qué intentábamos analizar? Pues alguien con mucho tiempo fue marcando composites en los libros de Juego de Tronos todas las muertes de esos personajes, las fue documentando en un fichero, y nos regaló a la comunidad pues un dataset de todas las muertes de los diferentes libros de Juego de Tronos. Cuando accedí a este dataset por primera vez y lo junté con lo que tenía en la cabeza de los influenciadores claves, lo primero que se me ocurrió es decir, ¿qué hace que un personaje muera? ¿Qué es lo que influye para que un personaje de Juego de Tronos muera? Respuesta principal: si eres personaje de Juego de Tronos, las probabilidades de morir son muy altas, ya lo sabéis. Pero bueno, aquí intentamos desglosar un poquito más. Si veis aquí, lo que estoy haciendo es marcar la muerte como parámetro a analizar, y lo que me está devolviendo es que dependiendo de tu lealtad a los vigilantes de la noche, es por ejemplo un valor que sube tus probabilidades de morir. Si eres un hombre, tienes más probabilidades de morir que si eres una mujer. Si no eres noble, ya pasa en Juego de Tronos y en esa época pasan en general en la vida. O si eres leal a los Stark. Pues me ha detectado simplemente analizando un juego de datos que era muy simple, que simplemente te decía nombres de los personajes, si mueren o no, y lealtad y en qué clan estaban, que hace que tengan más probabilidades de morir. Pero yo esto le he puesto unos filtros, lo podemos hacer por libro. Estos son filtros por libro. Entonces si lo analizo por un libro concreto, pues también género masculino, el tema de los vigilantes de la noche, pero si me voy al primero de ellos, seguramente no había vigilantes de la noche, desmarcar el otro, cambiará un poco. Dependiendo del libro, podría ser que las probabilidades sean diferentes. Aquí la lealtad, si eres leal a Baratheon o Stark, es cuando tienes más probabilidades de morir. Y en cambio en el último de los libros, simplemente para que os hagáis una idea de en qué se puede utilizar este tipo de visualizaciones. Aquí lo mismo, pues, si no eres noble ya sabemos que tienes muchas más probabilidades de morir. Otro ejemplo que os quería enseñar es el árbol de descomposición.
También es un ejemplo que tengo en el blog, y en este caso estaba analizando un dataset de las muertes en Estados Unidos a manos de la policía entre 2015 y 2016. En este caso, como veis, es el uso habitual de esta visualización. Le he puesto el número de muertes y he ido marcando yo cómo quiero explicarlo. Pues primero por estado, vemos que California es el estado donde más muertes a manos de la policía hay, por raza, los hispanos, el género hombre, arma, pistola, y si tiene una enfermedad mental la víctima o no, y es no el que más valores nos da. Pero yo he decidido estos campos: estado, raza, género, arma, enfermedad mental, porque es como yo quería presentar el gráfico, o creía que era lo mejor. Tengo una pestaña aquí en la que lo tengo sin desglosar, y tengo aquí el número de muertes, 1954 muertes, y en el más podría desglosar y indicar uno de las dimensiones por las que puedo desglosarlo, o decirle, no, dime tú, a mí lo que me interesa es el valor más alto, el que me explica una diferencia de valor más alto con respecto al resto de categorías. Pues él decide que lo primero que me lo tiene que explicar es por género, porque realmente hay 1.872 personas que han muerto a manos de la policía frente a 82 mujeres, con lo cual donde hay más desfase entre los valores es por género. Si me voy a hombres y digo igualmente el valor más alto, me dice que el siguiente parámetro por el que tenemos que explicarlo es enfermedad mental, porque dentro de los 1.872 hombres que murieron a manos de la policía, 1.409 no tenían enfermedad mental. Puedo ir siguiendo así y me explicaría por arma, porque la mayoría de las muertes de hombres que no tenían enfermedades mentales han sido por pistola, y dentro de esas muertes por pistola la raza la mayoritaria es blanca. Como veis, yo le voy indicando que me indique cuál sería el mejor desglose en ese árbol para ir desglosando las ramas, y él me lo propone sin que tenga que ser yo el que vaya analizando, cambiando y viendo cómo quedaría mejor. Y ahí es donde está la herramienta de inteligencia artificial. El último punto que os quería explicar en la sesión de hoy, antes de las conclusiones, serían las capacidades de inteligencia artificial que están disponibles a día de hoy en la licencia de Power BI Premium, que como sabéis es una licencia de un importe elevado porque está pensada a nivel de corporativo, a nivel de empresa. Estaba licenciada a nivel de capacidad para reservar un servidor o un espacio de servidor para una empresa concreta. Pero ahora en noviembre ha salido en preview, como os comentaba, la versión de Power BI Premium por usuario, que nos permitirá a un precio más asequible que uno de nuestros usuarios tenga muchas de esas funcionalidades premiums, entre ellas las funcionalidades relacionadas con inteligencia artificial. Vamos a pasar a ver este punto. Como os comentaba, se ha liberado recientemente esta licencia premium. Hay que solicitar acceso a esta preview para poder evaluarla hasta que salga disponible a nivel general. Y es un precio todavía no está cerrado, pero será más económico que la premium actual, con lo cual muchos de vosotros estaréis planteando si realmente lo que me aporta premium por usuario merece la pena, y tengo que evaluar el cambio de licencia. Vamos a ver, hay muchas funcionalidades que aporta premium. Hoy nos vamos a centrar en las que tienen que ver con inteligencia artificial. Vamos a ver en concreto, voy a destacar dos. Una es Auto Machine Learning o AutoML. No sé si conocéis la tecnología de Machine Learning que hay disponible en Azure. Al final son modelos, algoritmos que nos permiten realizar analítica predictiva, predicciones o clasificaciones. El problema de este tipo de tecnologías, en principio, es que cualquier empresa que quiera tener su propio modelo, por ejemplo, de predicción de ventas, de predicción de fallos de máquina, de clasificación de clientes, de predicción de fraude, por ejemplo, en transacciones bancarias, todos estos modelos tienen que utilizar esta tecnología, pero es una tecnología que necesita de un nivel técnico de conocimiento de diferentes perfiles dentro de un equipo que tienen que ponerse en marcha para montar este modelo específico para nuestra compañía. Tiene que haber científicos de datos, tiene que haber ingenieros de datos para montar toda la infraestructura, tiene que haber
muchos perfiles especialistas para crear un modelo que realmente se ajuste a nuestro perfil. Lo que nos permite Power BI con AutoML es que sea el propio sistema el que elija el mejor modelo de los disponibles y los mejores parámetros para ajustarlo a nuestra casuística. Le pasamos los datos históricos y lo que hace el sistema es decir, mira, pues he evaluado no sé cuántos modelos, el que mejor resultado me ha dado es este, y jugando con los parámetros al final hemos conseguido una precisión del 80 al 90% para hacer la predicción que me pedías. E incluso puede llegar a juntar varios modelos y hacer modelos embebidos unos de otros en los que diferentes casuísticas los resuelvo con diferentes modelos que van anidados y que al final dan un mejor resultado en la predicción. Y a nivel de Cognitive Services es otro servicio de Azure que intenta dotar, para explicarlo así llanamente, de los 5 sentidos que tenemos los humanos a las máquinas, con lo cual permite interpretar una foto como si la viese, o sea, pasarle una foto y que identifique o tague que es una persona que está en la playa, que tiene el bañador, que hace sol, buen día, sonriendo, te empieza a devolver todo lo que detecta o ve, entre comillas, en la foto. También puede analizar textos, analizar el sentimiento de un texto, si es positivo, si es negativo, puede analizar diferentes, puede reconocer diferentes sentimientos. Entonces todo esto está disponible a través de los datasets. Los datasets son procesos ETL que hay disponibles en Power BI, en los que se automatiza toda la captura, transformación y guardado de los datos. Y en ese proceso final le puedes conectar con AutoML o Cognitive Services para que te añada una columna con la predicción o con los tags de las fotos o con lo que queramos vincular. En el caso de Power BI Premium y Power BI Premium por usuario, estas funcionalidades que tendrían un coste adicional a través de los servicios de Azure están incluidas dentro de la licencia de estas dos licencias de Power BI. Vamos a ver un ejemplo, en este caso de AutoML. Veremos uno o dos ejemplos para que veáis que es muy sencillo, es a nivel usuario, en el que yo tengo un conjunto de datos y en base a eso le pedimos que nos haga una predicción. Obviamente, dependiendo de la calidad de nuestros datos y lo detallado de los datos, todo el volumen de campos que le podemos pasar, tendrá más capacidad de acertar más o menos en esa predicción. Pues empezamos con la última demo de la sesión, en este caso las funcionalidades de inteligencia artificial dentro de la licencia Premium por usuario. Lo primero que os quería explicar, aquí veis que hay un espacio de trabajo que he llamado Premium por usuario, es cómo se van a utilizar esas licencias que todavía no han salido con disponibilidad general, están en preview. Claro, yo tendré en mi empresa usuarios con licencia Pro y algún usuario con licencia Premium. ¿Cómo sabrá el sistema quién puede acceder a qué y cómo me dará acceso a las funcionalidades Premium si soy usuario Premium por usuario y al resto no? Pues todo esto se realiza a través de los espacios de trabajo. Creamos un espacio de trabajo, en este caso lo he llamado Premium por usuario, pero lo podría haber llamado como quiera, y activo que ese espacio de trabajo es de Premium por usuario. Solo me deja activarlo si tengo licencias de ese estilo. Con esto nos activa este icono de aquí, del diamante con la persona delante. El diamante solo, el icono del diamante sería para los Premium por capacidad, y Premium por usuario le incluye un icono de una persona delante. Con esto todos los data flows, datasets, informes y paneles que incluyan este espacio de trabajo tendrán accesible toda la funcionalidad Premium que incluye esta licencia. En cambio, los otros workspace o espacios de trabajo no lo tendrán. En estos espacios de trabajo obviamente solo pueden acceder los usuarios con esta licencia Premium. Un usuario Pro no podría acceder. De esta manera limitamos que solo el usuario Premium tenga acceso a capacidades y funcionalidades Premium. Como veis, aquí tengo diferentes ejemplos, pero vamos a intentar replicar uno. Os voy a explicar, tengo algunas partes hechas ya porque tarda un tiempo en hacer todo el entrenamiento del modelo y demás, pero bueno, intentaremos hacer los primeros pasos y luego os enseño el resultado, para que veáis que un usuario de negocio estándar, sin necesidad de conocimientos técnicos, puede hacer este tipo de usar modelos de Machine Learning y escoger el mejor modelo, porque le va a ayudar estas opciones
de inteligencia artificial que incluye Premium por usuario. Todo nace siempre de un Dataflow. Vamos a crear un Dataflow. Lo primero que tengo que hacer dentro de este Dataflow es crear entidades o tablas. Yo voy a coger los datos de un ejemplo clásico del mundo de Machine Learning, que es la lista de pasajeros del Titanic. Es un conjunto de datos muy pequeñito, tiene los datos de los pasajeros, el género, si es hombre o mujer, por qué puerta embarcaron, creo, el camarote, si es la clase es primera, segunda, tercera, bueno, si tienen familiares o parientes dentro del barco, todo esto. Son 10, 12 columnas que nos aporta, y digo que es un ejemplo clásico porque es uno de los ejemplos con los que se empieza a practicar con modelos de Machine Learning, porque tiene una columna donde dice si ese pasajero murió en el Titanic, en el accidente del Titanic, y la idea es predecir, en base a las características del pasajero, si moriría o no. Le voy a dar, yo tengo este CSV con los datos de los pasajeros ya colgado en un entorno cloud, una web. Entonces ahora me está creando el dataset, como veis aquí, pues pone el ID del pasajero, lo que queremos predecir, si sobrevive o no, la clase, si es de primera, segunda, tercera clase, en este caso también tenemos el nombre, el género, la edad, si tiene hermanos o parejas a bordo, o sea, serían familiares al mismo nivel dentro del árbol genealógico, o si tiene padres e hijos también, que serían progenitores o descendientes también, porque puede influir, porque si tienes familia puede ser que salves primero a tu familia antes que a ti y demás. El número de ticket, que no nos va a servir de mucho, la tarifa, la cabina, la puerta de embarque, también tenemos datos del nombre del pasajero, del origen, de dónde cogieron el Titanic, en qué puerto cogieron el barco, y el destino al que iban, ¿vale? Con esto podemos guardar este conjunto de datos. No le voy a hacer ninguna transformación en este caso. Ya viene más o menos como quiero para este ejemplo. En realidad, como os decía, con pocos... Titanic demo. Con pocos columnas la predicción será peor. La idea también para mejorar este modelo que nos va a salir ahora sería ir jugando con esos datos o buscando nuevos. Podemos añadir a lo mejor fuentes de como Wikipedia o de libros sobre el accidente del Titanic, ir añadiendo información a los pasajeros, o jugando con los datos. A lo mejor mirando el plano del Titanic puedo saber con los camarotes C, D, E cómo estaban posicionados, lo que lo convierto para que sea más útil para el modelo. No es en el C27 y en el D48, sino la distancia que había de los camarotes C a los botes salvavidas, por ejemplo. Entonces ya tengo aquí mi query con todos los campos, y simplemente voy a decirle que quiero poder predecir si un pasajero sobrevive o no. Le doy a este icono de aplicar un modelo de Machine Learning. Yo que quiero añadir un modelo, y me dice, vale, ¿a qué entidad le quieres añadir el modelo? A esta que he creado. ¿Qué es lo que quieres predecir? Pues mira, quiero predecir si sobrevive, que era el campo que me decía si sobrevive o no un pasajero. Es un asistente de siguiente en el que vamos haciendo selecciones para que él nos muestre la mejor predicción, el mejor modelo para la predicción. De los valores que hay en sobrevive, que son 0 y 1, 0 si muere y 1 si sobrevive, ¿cuál es el que más me interesa? En realidad aquí me da igual, porque yo quiero predecir si sobrevive o no. Lo va a dar 1. Y cómo quiero que me muestre los valores del resultado. Cuando coincide la predicción con el real, y quiero decir que es acierto, por ejemplo, vamos a ponerlo fácil, más intuitivo, y cuando no coincide la predicción que me va a dar con el real, fallo. Lo que va a hacer ahora es intentar buscar un modelo, va a intentar entrenarlos, ver con el editor de datos que tiene, va a dividir el conjunto de datos en dos partes. Con una va a entrenar el modelo y con la otra lo va a poner a prueba.
Va a intentar predecir si realmente, como en la otra parte del modelo es con lo que va a poner a prueba, también tiene el resultado, podrá ver si realmente ese modelo está prediciendo bien o mal, está haciendo una buena predicción o no. Ahora el siguiente paso que me va a preguntar es, vale, ya sabemos que quieres predecir el campo que si sobrevive o no, pero de todos los campos que hay en el dataset, ¿cuáles quieres utilizar? Incluso ya me da unos que él cree que pueden ser interesantes. Para mí el ID de pasajero no es interesante porque no me aporta mucho. Sobrevive es el campo que quiero predecir. La clase sí que parece interesante. El nombre tampoco es interesante. No creo que tenga más probabilidades o no de morir por el nombre. Aunque cuando veáis casos de este dataset hay gente que recoge los apellidos y en función de los apellidos también puede sacar ciertas relaciones entre los pasajeros. Pero el nombre así tal cual está no sería útil. El número de hermanos parejas a bordo, pues voy a incluir también el número de padres e hijos, a pesar de que me dice que hay poca correlación entre esto y si sobrevive. El número de ticket no me va a servir, la tarifa no creo, la cabina vamos a incluirla, la puerta de embarque, el nombre hemos dicho que no, y el origen y este vamos a incluirlos, por ejemplo, para esta prueba. Entonces le daríamos a siguiente y le vamos a dar un nombre al modelo. Vale, y aquí es cuando le daríamos a salvar y entrenar, le ponemos cuánto tiempo queremos que se vaya entrenando, cuanto más tiempo mejor resultado será, aunque este test es muy pequeño, pero como tarda un tiempo importante, le daríamos a Save Train y él me daría el resultado. Yo ya tengo calculado el resultado, ¿vale? Simplemente quería enseñaros todo este proceso que es muy sencillo, cualquier usuario podría responderlo. Simplemente te pregunta qué conjunto de datos, qué valor quieres predecir, en base a qué valores, y a partir de ahí ya el entrenar el modelo y nos da el resultado. Tengo el ejemplo de Titanic y voy a ver qué me daría como resultado después del entrenamiento. Pues después del entrenamiento me devuelve un informe de Power BI con el resultado del performance del modelo, del rendimiento. Entonces en este caso es un modelo en el que tiene que predecir sí o no, si muere o no. Y ves aquí un cuadrado en el que me dice el actual sería el valor real y la predicción. Pues que sobrevivan y el sistema haya previsto que realmente sobreviven 42, que sobrevivan y que haya previsto y que les haya dado por gente que va a morir el modelo, pues son 30. Que no sobrevivan y que la predicción diga que sí que sobreviven 13 y 93 que acierta que mueren, que no sobreviven. Con lo cual es un 84% de la curva por debajo de, ahora menos la curva, en realidad me está acertando un 95, 135% de los casos me los está acertando. ¿Vale? De los 178 registros que tiene, 135 serían aciertos. Ya os he dicho que con este conjunto de datos tan pequeño no podría tener un nivel de performance del 90 y pico por ciento, pero bueno, tiene una precisión del 75%, que son la precisión en los que queríamos acertar, que son los que sobreviven, y en los registros que realmente sobreviven y que no lo había previsto bien el modelo, sería el recall. Todo esto lo puedo ir variando, puedo modificar para que tenga más aciertos en los sobrevivientes o los muertos según me convenga. Por ejemplo, en casos de control de calidad es preferible reanalizar un producto a la más mínima sospecha y que lo analicen a nivel más manualmente antes que dejar de pasar un producto que realmente está mal y que lo da por bueno. Con lo cual, en ese tipo de proyectos de Machine Learning en el que estamos haciendo controles de calidad, siempre se prioriza el detectar que tiene un problema. Aunque paremos algunos que no tienen problemas, pero bueno, prefiero eso antes de que salga al mercado con problemas. Te hace un análisis de coste-beneficio, me da datos de la precisión del modelo, me da datos también, esto sí que es un poco más técnico, pero si alguien tiene interés en verlo después del modelo para ver qué resultados le dan, la verdad es que está bastante bien explicado. ¿Vale? Este sería uno de los ejemplos, con lo cual teníamos un dataset con el conjunto de datos de los pasajeros de Titanic y podemos predecir
con Power BI, aunque parezca increíble, quién sobreviviría y quién no. Otro de los ejemplos que tengo, para enseñaros simplemente, es un dataset de un servicio de leasing o de compartir bicicleta que tienen muchas ciudades ahora. Pues en este caso es el de Nueva York. También lo he hecho el mismo proceso. En este caso no predice sí o no, sino que predice el número de clientes que van a tener cada día. Y si revisamos el conjunto de datos, lo que tiene este conjunto de datos es día a día las diferentes condiciones meteorológicas, y vamos a verlo, y el número de clientes que han cogido ese día una bici. También tiene dos columnas que distinguen entre si son clientes registrados o habituales y clientes espontáneos, pero yo quiero poder predecir una columna que es el total de clientes. Veis que por fecha me dice temperatura mínima, máxima, observada, si hay precipitaciones, el viento, si ha habido niebla fuerte, si ha habido truenos, bueno, diferentes casuísticas meteorológicas, y al final me dice cuántos clientes casuales, cuántos registrados y el total, que sería la suma de los dos. También me indica si el día es festivo o no, que puede influir también en que coja la gente la bici más o no. Bueno, pues con este conjunto de datos hemos hecho lo mismo que con el anterior, ¿verdad? Y el resultado, si volvemos aquí al informe, en este caso de las bicicletas, bueno, tiene una variación del 58%, y al final es un modelo que me intenta predecir, que me predice el número de clientes. En este caso lo que os quería enseñar es lo que os comentaba, de que en algunos casos no elige un modelo concreto, sino que va encadenando diferentes modelos en función de casuísticas. Pues a lo mejor si llueve y es día festivo, encaja mejor en ese tipo de predicciones un modelo concreto, pero cuando es soleado y vacaciones, pues, y no es vacaciones, hay otro modelo que explica mejor el número de clientes. Pues aquí nos explica los diferentes modelos que ha utilizado con sus parámetros. Como os explicaba al principio, ya el último punto es de conclusiones, es muy rápido. Simplemente es una recapitulación de cosas que hemos visto en la sesión de hoy. Lo primero es preguntaros si seguís pensando que Power BI es solo una herramienta para crear informes y cuadros de mando, si alguno lo creía antes de la sesión. Ya habéis visto que tiene mucho más, y solo hemos entrado en la parte de inteligencia artificial, no hemos entrado en toda la parte de data flows, de ETLs, ni hemos entrado en la parte de DAX y generación de medidas. O sea, no quiero que nadie se quede después de esta sesión con la idea de que Power BI solo sirve para crear informes bonitos con gráficos y colores. Y recordad que la inteligencia artificial, ¿qué nos aporta a nuestros cuadros de mando? Pues nos aporta predicciones, como hemos visto en estos últimos ejemplos. Podemos hacer clasificaciones de clientes o de productos, recomendaciones. Nos puede servir para detectar, como os decíamos, ciertos cambios de tendencia o detectar anomalías. Muchos más casos. Pero sobre todo, y esto es muy importante, es uno de los primeros ejemplos que vimos en la sesión, nos sirve como asistente al análisis de tus informes. De hecho, algunas de las funcionalidades que hemos visto hoy, por ejemplo, el preguntas y respuestas o el conclusiones rápidas, se unen en la aplicación de móvil. Si os descargáis la aplicación de móvil de Power BI y intentáis utilizar el preguntas y respuestas, en ese formato de móvil se convierte en una especie de chat con tu asistente virtual de datos, y le vas preguntando como si fuese un WhatsApp en el que tú le preguntas: oye, quiero ver las ventas por comercial, y él te devuelve el gráfico, ya que sería como el equivalente al preguntas y respuestas que hemos visto. Pero aparte incluye la parte de conclusiones rápidas, porque también te dice: vale, ahora que me has preguntado por ventas por comercial, aparte de presentarte el gráfico, también te quiero destacar estas cosas que he encontrado, y te vuelve a poner varios insights o representaciones que cree que sean interesantes sobre la temática que le has preguntado. Y incluso puedes decir: vale, quiero profundizar en esta, y empiezas ahí una conversación en la que no estás hablando con nadie, estás hablando con una inteligencia artificial en la que tú vas preguntando y ella te va respondiendo y va profundizando y va llevándote a diferentes detalles del análisis para que tomes las mejores decisiones, que al final es el objetivo de cualquier cuadro de mandos los que hagamos con Power BI.
Pues nada más, muchas gracias. Gracias a los organizadores de este evento, gracias a vosotros por asistir. Os vuelvo a recordar mis datos de contacto del blog, del LinkedIn y de Twitter. Cualquier duda que tengáis o cualquier aclaración solo tenéis que contactar conmigo, y si queda algo de tiempo yo estoy disponible aquí para responder a través del chat o como prefiráis las respuestas que podáis, las preguntas que podáis tener sobre la sesión de hoy. Un saludo, gracias a todos.